Hola, el webinario de la sesión 34 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa ha estado dedicado a los geopolímeros. Esta sesión es la primera de las 3 sesiones que vamos a dedicar a la geología. Y realmente es una sesión muy interesante que ha despertado un gran interés porque los geopolímeros son rocas que han sido reconstruidas o reaglomeradas a partir de rocas esenciales, dando como resultado final una roca que no difiere absolutamente de la original. No debe de confundirse con un cemento, que es una activación alcalina, que es algo perecedero, porque el geopolímero es una estructura que resiste al paso de los tiempos como si fuera una roca original. Y me he basado principalmente en los estudios de un hombre que lleva 45 años abordando este tema, de manera que cuando yo hablo de geopolímeros hablo exclusivamente del profesor Joseph Davidovich, que fue el autor de este libro tan interesante, que ya tiene unos cuantos años, que se titula Cómo los faraones construyeron las pirámides utilizando rocas reaglomeradas. Y es interesante decir que Davidovich publicó este libro, Geopolímeros, que en su quinta edición, por fin, nos explica algo que hasta ese momento solamente había comentado en papers, que es cómo las rocas ígneas, como el basalto o el granito, pueden ser reaglomeradas, que en este caso es un proceso más complejo que el proceso de reaglomeración de la roca calcárea, que es una reactivación que se utilizan sustancias alcalinas, en particular arcillas, cal viva y caolín, que se mezclan en una proporción muy concreta que da lugar a la reaglomeración de la roca calcárea, que es, y la arenisca en algunos casos, que son un tipo de rocas que han sido reaglomeradas en una enorme cantidad de monumentos del pasado. Pero el verdadero misterio está en la reactivación ácida, que es la que se da en estas rocas ígneas. Y esta se produce a través de un proceso bifásico, donde hay primero un reblandecimiento de la roca y una posterior endurecimiento, utilizando diferentes combinaciones de ácidos orgánicos. Es importante decir que los geopolímeros es algo que solamente se puede saber que es un geopolímero a partir de una espectrometría de barrido de superficie, el cual nos va a determinar que hay una proporción anómala de un elemento que indica claramente que ha sido reaglomerado. En el caso de la reactivación alcalina, la anómala presencia de sodio e incluso de sal, la sal común, que en geología se llama halita, nos revelaría claramente que gran parte de las rocas han sido producidas por un proceso de reaglomeración, y al mismo tiempo la presencia de materia orgánica, como pueda ser fósforo o carbono y nitrógeno, dentro de las estructuras de las rocas ígneas, nos revelaría que han sido reaglomeradas de manera ácida utilizando todo tipo de ácidos orgánicos, en particular fosfóricos y oxálicos. Es un tema verdaderamente fascinante porque lo que lógicamente implica es una reinterpretación completa de la forma como algunos de los grandes monumentos de la antigüedad han sido construidos. Y al mismo tiempo también la teoría del cemento geopolimérico o de los geopolímeros también no es incompatible con la posibilidad de que algunos monumentos de la antigüedad pudieran ser construidos directamente en la roca original, como por ejemplo tenemos en el caso del obelisco inacabado de Asuán. Lo más interesante de esta sesión de hoy es que, más allá de la química que se utiliza para los geopolímeros, ha suscitado un debate muy interesante dentro de los alumnos que evidentemente han preguntado por aspectos o cuestiones que van más allá de la ciencia, como pueda ser una continua reinterpretación de la historia con una base científica muy sólida que nos ha aportado la teoría de los geopolímeros del profesor Joseph Davidovich. Es una parte científica donde hay bastante desinformación y contrainformación, en el sentido de que, bueno, pues las cimenteras mueven mucho dinero en el mundo, y vender un producto perecedero y que esto no se sepa, pues
es algo en lo que están. Y esta es la triste historia que se repite en muchas de las sesiones, no en todas, pero en esta se ha visto particularmente. Digo esto porque ya hay ejemplos de estructuras geopoliméricas construidas a partir de cementeras que han apostado por esta tecnología. En concreto hay 5 cementeras en este momento en el mundo. Y además los geopolímeros utilizados en construcción servirían también para reducir el enorme impacto ambiental que tiene la producción de cemento en el mundo, que es muy costoso, caro, porque se precisan de temperaturas muy elevadas para producir la activación de los activadores, para al final acabar formando un producto que no solamente medioambientalmente es muy difícil de sostener, sino que además tiene unos costes muy elevados. Los geopolímeros, por lo tanto, se han visto también en el contexto de la situación actual, donde realmente podíamos cambiar completamente el modelo constructivo para apostar por un modelo basado en geopolímeros que además tiene la gran particularidad de que es medioambientalmente sostenible. Reduce el impacto medioambiental significativamente en el sentido de que reduce las emisiones provocadas por las combustiones que se tienen que realizar en las cementeras a muy alta temperatura, que implica el uso de grandes filtros para evitar la emisión de compuestos nitrogenados, monóxido de carbono, en fin, muchas cementeras por cuestiones medioambientales están paradas, por cuestiones de la reglamentación que hay sobre emisión de gases contaminantes, y la teoría del cemento geopolimérico tiene ventajas, como digo, medioambientales muy importantes. Dicho esto, esto es lo que ha dado de sí la sesión 34, la primera que hemos dedicado a la geología en el curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa. Espero que esta información haya sido de tu interés. Si lo deseas, más información, puedes consultar en la descripción del vídeo, en los cursos que estamos organizando en la Living University of Terrain. Así que no dudes en pedir información si así lo estimas oportuno. Y nada, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el webinario de la sesión 35 que vamos a dedicar al petróleo abiótico, otro tema verdaderamente fascinante. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente análisis de lo que...